Bueno, entonces vamos a comenzar ya. Dice, se realizó una encuesta a varias personas para poder realizar una investigación. Las preguntas fueron las siguientes: dice su sexo, la profesión, en qué trabaja y los bonos que recibían, ¿no?, por el trabajo que realizaban, los años de experiencia y los clientes que atendían, digamos, ¿no? Depende del rubro de trabajo que hacían. Y de este estudio nos pide lo siguiente: graficar los resultados de la encuesta. Luego nos dice mostrar en una gráfica el bono de comisión según rubro de trabajo. Vamos a ir haciendo entonces la pregunta 1. Como podemos ver, igual antes de comenzar, en la tabla tenemos variables. Estas variables, ¿qué son? Variables cualitativas, ¿no? Y estas variables son cuantitativas. Eso no se olviden también identificar cuando están realizando algún problema, ¿ya? Me voy a copiar la pregunta 1. Graficar los resultados de la encuesta. Entonces nos pide que hagamos una gráfica, ¿no?, de estos datos. Aquí, si ustedes quieren, pueden seleccionar, pueden agrupar, ¿no?, o hacer un cruce de variables con la tabla dinámica. Pueden agrupar estas dos columnas. Después pueden agrupar esta columna con esta. Después pueden agrupar esta con esta y así. ¿Cómo hacemos eso? Le damos clic en cualquier lado, pero dentro de la tabla, y nos vamos a insertar tabla dinámica. Ya se selecciona automáticamente todo el cuadro, ¿no?, como podemos ver, y nos pide la ubicación, ¿no? Aquí quiero que me dé mis resultados, entonces seleccionamos ahí y le damos a aceptar. Ahora yo voy a agrupar la columna de sexo con profesión, ya me lo pongo en fila y profesión lo pongo en columna. Y ahora le digo a la tabla que me cuente cuántos profesionales hay según el sexo, ¿no? Entonces me arrastro a valores y ya tenemos nuestra tabla dinámica. Entonces aquí podemos decir, ¿no?, que hay 22 ingenieros que son femeninos y 32 masculinos, ¿no? Y lo mismo para los licenciados y técnicos. El total de los datos es 120. Ahora, con estos datos de aquí adentro podemos realizar nuestra gráfica. Nos vamos a insertar gráfica de columna. Pueden usar esta en 3D o la 2D, cualquiera. Aquí se ve mejor la interpretación, ¿no?, que aquí. Entonces esta gráfica nos muestra, ¿no? Siempre es recomendable que le agreguen un comentario aquí, ¿ya? Aquí podemos interpretar que del sexo femenino mayormente son ingenieros y del sexo masculino también mayormente hay más ingenieros, ¿no?, que son masculinos. Y luego le siguen los técnicos. Ese comentario pueden agregar ahí, ¿no? Y también pueden hacer un gráfico de segmento. Entonces vamos a hacer uno de la profesión. Para hacer esto tenemos que hallar los porcentajes, ¿no? 54 dividimos entre el total, 31, y lo hacemos en porcentaje. Entonces seleccionamos insertar gráficas de torta. Aquí le ponemos profesión, ¿no? Ahora estos números, en vez de números yo quiero los nombres, ¿no? Entonces damos clic derecho, seleccionar datos, editar. Quiero estos tres. Podemos elegir diseño. Podemos decir que la mayor cantidad de personas de este estudio son ingenieros, ¿no? Ese comentario pueden agregar aquí. Eso sería una gráfica. Ahora podemos hacer otra utilizando el mismo cuadro, pero agrupando profesión y el rubro de trabajo que realizan, ¿no? Pueden copiar esta misma tabla. Se vienen aquí donde dice diseño, analizar, mostrar la lista de campos. Entonces los quitan la selección. Ahora vamos a agrupar profesión y el rubro de trabajo y hacemos un conteo, ¿no? Por ejemplo, cuántos licenciados están en el rubro de trabajo de alimentos, manufactura, en el área química. Aquí nos hace el conteo, ¿no? Cuántos ingenieros trabajan en el rubro de alimentos, cuántos trabajan en manufactura, en plásticos y en el área química. Entonces hacemos lo mismo que hicimos hace un momento. Seleccionamos, insertar gráfico y su comentario, ¿no? Podemos decir que los ingenieros, ¿no?, los ingenieros más están en el rubro de manufactura y los licenciados en el rubro de alimentos y los técnicos también en el rubro de manufactura. Ese sería el comentario. Y la gráfica de torta igual pueden hacer, ¿no?, en base a los rubros de trabajo, para saber cuál es el mayor rubro de trabajo que se realiza, ¿no? Aquí podemos darnos cuenta, ¿no?, que va a ser en el área de alimentos. Este no va a dar un mayor porcentaje. Y pueden hacer otra gráfica también, agrupar esta columna con esta, o también pueden agrupar con una de estas tres, ¿no?
pero no se olviden agregar siempre su comentario, eso es muy importante, porque si ustedes le muestran esta gráfica a cualquier persona, ellos no van a saber, ¿no?, interpretar esto, pero si ustedes le agregan un comentario, ahí sí se van a dar cuenta, ¿no?, a qué se refiere. Entonces nos vamos a la pregunta 2. Ahora nos pide mostrar en una gráfica el bono comisión según rubro de trabajo, dice, según el trabajo que realizan, ¿no? Aquí entonces tenemos que agrupar rubro de trabajo con el bono comisión. Es muy importante aquí usar el Excel, ¿no?, porque y también la tabla dinámica, esto nos lo facilita. A ver, vamos a copiarnos la misma tabla. Dentro de eso están todos los datos ya, ¿no? Entonces yo selecciono las columnas con las que quiero trabajar. Entonces me vuelvo a copiar esto porque me sirve para esta pregunta. Me voy a analizar, lista de campos, y quito, ¿no?, la selección y queda como nuevo. Ahora, según a mi pregunta, nos pide bono comisión según rubro de trabajo. Entonces rubro de trabajo me los traigo a las filas, y bono comisión, cuando son valores numéricos, tienen que ponerlo aquí a valores, ya, o si no lo selecciona y automáticamente se viene a valores. Nos dice, ¿no?, en una gráfica muestre el bono comisión según rubro de trabajo. Aquí está, ¿no?, el bono que reciben los que trabajan en el área de alimentos es de 56.856, ya sea dólares o bolivianos. En manufactura 53.000, plásticos 34.000 y los químicos 29.000. Entonces para esto podemos hacer una gráfica que nos va a mostrar directamente cuál tiene una mayor escala, ¿no? Entonces aquí en la gráfica podemos ver, identificar mejor, ¿no? No nos pide comentario, pero como les digo, siempre agréguenle uno. Pueden hacerlo tomando la columna más alta y comparándolo con la columna más baja, ¿no? Podemos decir que el rubro de alimentos es el que recibe más comisión, ¿no?, más bono comisión, y el que recibe menos bono comisión es el rubro de química, ¿no? Y así pueden agregar un pequeño comentario. Ya nos vamos a la pregunta 3. Entonces habrán sacado 100 aquí, ¿no?, porque estaba fácil este examen. Copiamos la pregunta 3 y nos pide mostrar en una gráfica la cantidad de clientes atendidos según profesión. Clientes atendidos es la última columna, ¿no? La tabla dinámica lo que nos facilita es que hace el conteo, ¿no? Nos suma la cantidad de clientes atendidos de todos los ingenieros, de todos los técnicos, de todos los licenciados, y nos muestra ya un resumen con la suma de los clientes atendidos. Entonces ahí directamente ya podemos hacer nuestra gráfica. Vamos a copiar el de arriba, ya. Entonces copiamos nuestra tabla dinámica, damos clic, nos vamos a analizar, lista de campos, quito esto y solo trabajo con lo que me pide según profesión, y nos pide cantidad de clientes atendidos. Tenemos aquí, como son valores, si quieren lo tiquean aquí y se va a ir directo a valores, ¿no? O si no lo arrastran, da lo mismo como lo hagan. Ahora lo mismo que hicimos aquí arriba, realizamos una gráfica de columnas según profesión, ¿no? Entonces decimos, ¿no?, que durante el mes la mayor cantidad de clientes atendidos según profesión fue por los ingenieros, ¿no? Ese comentario podemos agregar ahí. Y nada más nos pide, ¿no?, solo eso, gráfica. Entonces nos vamos a la otra pregunta. Ahora nos pide aquí calcular los parámetros para cada una de las preguntas. Dice, ¿cuáles son las preguntas? Son estas de aquí, pues, ¿no? 6 preguntas, 6 columnas. De estas 6 preguntas se obtuvieron los siguientes resultados, ¿no? Entonces nos pide que trabajemos con todos estos datos. Antes que nada, los parámetros. Este es el tema 2, si no me equivoco. Parámetros estadísticos. Tenemos la media. Aquí es la mediana, primer, segundo, ¿no? Mediana, la moda. Estos son de tendencia central. Después tenemos lo de dispersión, ¿no? Aquí tenemos la amplitud. Después tenemos la desviación promedio, es el valor absoluto de los datos, ¿no? Y después tenemos la varianza. Y por último la desviación estándar. Todo esto tenían que hallar para cada una de las preguntas. ¿Cómo calculamos la media? Es la sumatoria de los valores
o los datos entre la cantidad, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la media se calcula para datos cuantitativos, ¿no? Valores que se pueden medir y contar. No podemos hallar la media de del sexo, digamos, femenino masculino. ¿Cómo podríamos interpretar el promedio de femenino masculino, digamos? Lo mismo para la mediana. Lo que sí podemos hallar de estas variables cualitativas sería la moda, ya que es el que más se repite. Entonces la moda nos va a mostrar si hay más femeninos o más masculinos, ¿no? Y por esta columna nos va a mostrar si en el estudio hay más técnicos, más licenciados o más ingenieros, porque es el valor que se repite con mayor frecuencia, ¿no? Y las medidas de dispersión tampoco podemos hallarlas, ¿no? Para esto, porque se trabaja con variables cuantitativas también. Todo esto de aquí podemos hallarlo para estas tres columnas, ¿no? Pero para estas tres solo la moda. Entonces vamos a trabajar con la pregunta 1. ¿Cuál es su sexo? Dice, no hay media, no hay mediana, pero sí hay moda. Entonces podemos poner, si escribimos la función moda, tampoco nos va a hallar la moda de una variable cualitativa, si se dan cuenta, ¿ves? Error sale, ¿no? Como sabemos que la moda es el que se repite con mayor frecuencia, yo aquí puedo usar la tabla dinámica. Es muy importante que sepan hacer esta tabla, cómo agrupar las columnas y esas cosas. Les va a ayudar mucho. Ahora nos vamos a analizar la lista de campos. Lo quito todo esto, ¿no? Solo tomo la columna sexo y hago que me cuente. Me muestra, ¿no?, que con mayor frecuencia en el estudio hubieron el sexo masculino. Entonces podemos poner aquí moda masculino, ¿no? Ahora para la pregunta 2 no podemos hallar estos valores, ¿no? Porque son con variables cuantitativas. Saben la fórmula, ¿no? De amplitud, valor mayor menos el valor menor. ¿Cómo voy a hallar yo el valor mayor de aquí? No se puede, ¿no? Ni el valor menor. Entonces no podemos hallar esto. Y para hacer la desviación promedio necesitamos valor absoluto de x menos el promedio sobre el número de datos. Tampoco podemos hallar. Para la varianza es casi lo mismo, ¿no? Solo que está elevado al cuadrado con paréntesis. Y la desviación estándar es la raíz de esto. No hallamos esto, tampoco vamos a hallar esto. Nos vamos a la pregunta 2. Solo vamos a hallar la moda. ¿Y qué hago? Ocupo la misma tabla. Me voy a analizar. Y como estoy trabajando con el rubro de trabajo, quito esto y selecciono rubro de trabajo, ¿no? Hago que me haga el conteo y aquí nos podemos dar cuenta, ¿no? La moda es aquel que se presenta con mayor frecuencia, ¿no? Aquí podemos ver que es el rubro de alimentos, es el que se da con mayor frecuencia según el estudio. Entonces ponemos aquí alimentos. Ahora nos vamos a la pregunta 3. ¿Cuál es su profesión? Dice, también es cualitativa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hallar? La moda. Misma tabla dinámica nos pide según su profesión, ¿no? En esta misma tabla puedo editar yo. Me vengo aquí, quito esta selección y me pide según profesión. Hago que me haga el conteo. ¿Cuál se da con mayor frecuencia? Ingeniero, ¿no? Eso serían las 3 preguntas. Ahora nos quedan, vamos a copiar las 4. Aquí ya tenemos una variable cuantitativa, ¿no?, que son bonos de comisión. Nos piden, ¿no?, las medidas de tendencia central. Como esto ya son variables cuantitativas, entonces sí podemos hallar, ¿no? Aquí vamos a ocupar la función de Excel, que es promedio, y seleccionamos, ¿no?, la columna de comisión. Para no estar seleccionando a cada rato la columna, pueden asignarle un nombre, ¿no?, a cada una de ellas. Eso ya saben. Seleccionamos todo. Aquí se vienen. Y como esta columna es de bonos de comisión, yo lo pongo bono, ¿no?, un nombre corto. Hacemos lo mismo aquí. Como es años de experiencia, le podemos poner años. Y aquí tenemos los clientes. Ahora se nos hace más fácil. Ya no vamos a tener que estar yendo al cuadro. Ponemos simplemente mediana. Bonos le pusimos, ¿no? Aquí está el nombre que agregamos. Seleccionamos y enter. Hacemos lo mismo con la moda. Ponemos bono, la amplitud
sabemos, ¿no?, que es max, valor máximo de qué columna, de bonos. Restamos aquí mismo menos el valor mínimo de la columna bonos. La desviación promedio, desves P vamos a ocupar, ya. Ponemos bono, la varianza, var P, bono, y la desviación estándar es la raíz de la varianza, ¿no?, raíz cuadrada de la varianza. Esto sería para la pregunta 4. Entonces, como es de los bonos de comisión, podemos decir que en promedio los bonos de comisión que se dan según rubro de trabajo o según profesión es de 1452, ¿no? El bono que se dio mayormente es de 896, ¿no? Y la desviación promedio es el valor absoluto de los datos, y la varianza nos muestra la variabilidad que existe en la serie de datos, y la desviación estándar el grado de dispersión, ¿no?, que existe entre los valores de la variable respecto al promedio o la media. Ahora nos vamos a la pregunta 5. En realidad tenemos que hacer lo mismo. Copio todo esto, entonces aquí cambiamos, ¿no?, ponemos promedio. Esta columna es de experiencia, años de experiencia, ¿no? ¿Con qué nombre le guardamos? Con años. Doble clic, enter, la mediana, años, enter, moda, año, enter. Ahora las medidas de dispersión. Esto sería por la pregunta 5, y hacemos lo mismo para la pregunta 6. Podemos hallar el promedio. ¿Qué nombre le asignamos a la pregunta 6? Cliente, ¿no? Luego la mediana, clientes, después la moda. Ahora las medidas de dispersión. Aquí pueden decir que en promedio la experiencia que se tiene es de 15 años. Y aquí podemos decir que en promedio se atienden a 906 clientes, ¿no? 906 clientes. Entonces la mayor frecuencia de experiencia que tienen las personas es de 18 años, ¿no? Y aquí la mayor frecuencia de atención a los clientes es de 987 el último mes. Este sería el procedimiento. Hasta luego, compañeros, aquí vamos a quedar ya.